Mis queridos hermanos, qué bendición estar con ustedes hoy a través de su canal católico Jesús TV en nuestro programa Conociendo Nuestra Fe. Miren ustedes, es una dicha, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios y poderlo hacer a través de un medio de comunicación que hace que la palabra llegue, miren ustedes, hasta los confines de la tierra. Es increíble, gracias a Dios, gracias a los medios, gracias a las formas ahora de comunicación, este programa puede ser visto en cualquier lugar del mundo. Y entonces nosotros nos sentimos por eso muy contentos, muy motivados de seguir adelante en estos programas y sobre todo ahora que se acerca el 18º aniversario del canal Jesús TV. Ya son 18 años, hermanos, de estar llevando la palabra de Dios, de estar haciendo el esfuerzo. Se comenzó con camaritas, así, unas camaritas, y ahora pues gracias a Dios ya es otra cosa. Pero también tenemos el compromiso de seguir esforzándonos y de seguir adelante, y para eso contamos con dos cosas: con nuestra buena voluntad y nuestro trabajo, y con las oraciones de todos ustedes. Fíjense que hoy que se está estrenando este programa es el 20 de julio y la iglesia hoy celebra nada más y nada menos que a San Elías, profeta. Elías, el símbolo de los profetas, el gran profeta Elías, el que se apareció con Jesús junto con Moisés en la transfiguración, ¿verdad? Un gran profeta. Y fíjense ustedes que curiosamente también mañana, el 21 de julio, la iglesia celebra a otro de los grandes profetas, a San Daniel, que es uno de los 4 profetas mayores. Ahora bien, ¿y qué es un profeta? Porque a veces se nos viene esa pregunta. Hay quienes creen que un profeta es alguien como que adivina el futuro. Sí, pero no. Resulta que el profeta es el vocero de Dios. Es el que anuncia y denuncia ante el pueblo la bondad del Creador y las conductas que se apartan del camino marcado por Él. No se trata de personas que anuncian y sobre todo catástrofes y cosas por el estilo, mucho menos el fin del mundo. No, son personas que, mire usted por ejemplo el caso del profeta Elías. El hecho, miren ustedes, que dijera yo, más notable en la vida del profeta Elías, ¿cuál fue? Su enfrentamiento con los profetas de Baal. Los profetas de Baal, por supuesto, anunciaban a su Dios, a Baal, y eran 400, eran un montón. En cambio, Elías era el único, y él anunciaba al verdadero Dios. ¿Y cuál fue el gran problema de Elías? Pues el gran problema de Elías fue que los israelitas, sin dejar de ser israelitas, sin dejar de creer en Yahvé, el Señor Dios, el único Dios, se daban sus colazos también por los templos de Baal, porque en los templos de Baal y Astarte, que eran dioses de la fecundidad, bueno, pues se daban, ¿qué diré yo?, festivales, ¿verdad? Ahí habían banquetes, incluso se practicaba la prostitución sagrada, porque las sacerdotisas de Astarte representaban a la diosa, y entonces aquellos iban a tener relaciones con ellos para bendecir su propia fecundidad. Bueno, y eso estaba muy bien para los babilonios, para ellos estaba muy bien, esa era su religión, en eso creían. Por los israelitas se iban a dar sus colazos allá a los templos de Baal, no porque creyeran en Baal, sino porque daban buena comida, porque eran alegres las fiestas y porque las sacerdotisas estaban muy bonitas. Entonces Elías, ¿qué hace? Elías denuncia, y eso es tremendo. Bueno, les dice, si ustedes quieren seguir a Baal, váyanse con Baal. Si ustedes quieren seguir a Yahvé, sigan a Yahvé, pero no anden cojeando de un lado y de otro, porque no se vale, no se vale.
Si ustedes creen en Baal, háganse babilonios, váyanse para allá. Si ustedes creen en Yahvé, quédense aquí. Y entonces es cuando reta a los 400 profetas de Baal, ¿verdad?, a hacer un sacrificio. Cada quien va a poner su ofrenda, va a hacer su altar, va a poner su víctima, pero ninguno va a encender el fuego, sino que van a pedirle a su respectivo Dios que sea el que consuma la ofrenda. Los sacerdotes de Baal se pasan todo el día ahí haciendo la bulla, cantando, brincando, haciendo cualquier cantidad de cosas y no pasa nada. Hasta la lectura ahí en el libro de los Reyes es preciosa cuando dice que se burlaba el profeta de los de Baal y le decía: griten más fuerte, tal vez está durmiendo, tal vez anda en el baño, denle duro. Y bueno, y cuando ya iba a caer la tarde, dice: bueno, ya tuvieron ustedes bastante tiempo, ahora déjenme chance a mí. Y mandó a unos jóvenes israelitas a cavar una zanja alrededor del altar, hizo que fueran a carrear agua, bañó en agua la ofrenda y la víctima y la leña, y echaron tanta agua que hasta se llenó la zanja que habían hecho alrededor. Y entonces Elías alzó sus brazos y le dijo: Señor, tú eres el verdadero Dios, muéstrales a estos tu poder. Y mire usted, allá se vino el fuego del cielo y consumió la víctima en el altar y hasta secó el agua. Eso es el profeta. Claro, eso le costó al pobre Elías, ¿verdad? Porque como los 400 profetas de Baal trabajaban bajo el gentil patrocinio de la reina Jezabel, pues eso le valió que lo persiguieran y caminó en el desierto. Bueno, y llegó a donde Dios le confirmó su misión profética. Daniel es el otro gran profeta que se está celebrando en estos días. Las visiones de Daniel son muy importantes, sobre todo para el pueblo que estaba en ese momento viviendo. Y luego también, pues, en el libro del profeta Daniel encontramos historias preciosas como la de la casta Susana o el ídolo aquel del dios Bel, que decían que era un dios vivo porque comía. Pero Daniel descubre las trampas que hacían los sacerdotes de este dios Bel, y que eran los que se aprovechaban de las ofrendas de los demás. Bueno, en otras regiones del Medio Oriente eran conocidas también algunos como profetas o profecías, pero ninguna cultura desarrolló la literatura profética como el pueblo de Israel. La mayoría de los libros proféticos hebreos contienen narraciones, oraciones, discursos proféticos. Ahí predominan sobre todo los discursos, porque la actividad inherente del profeta es difundir la palabra de Dios relativa al futuro inmediato, que se puede aplicar después, eso es otra cosa. Los mensajes más comunes son profecías de castigo o de salvación. Algunas profecías explican generalmente las razones de un castigo en términos de injusticia social, de arrogancia religiosa, de apostasía, y explica la naturaleza del desastre. Y las profecías de salvación anuncian la inminente intervención de Dios para rescatar a Israel. Otros discursos incluyen las profecías contra las naciones extranjeras, discursos de aflicción que enumeran los pecados del pueblo, admoniciones, o sea, llamadas de atención, o advertencias. Fíjense ustedes que es un caso curioso el del santo profeta Elías, que por cierto tiene una capilla allá por donde yo vivo. Yo vivo en la península de Betania, yo estoy en la parroquia San Vicente de Paúl, pero la parroquia vecina es San Juan de la Cruz. Y ahí en la parroquia San Juan de la Cruz, al final, en un lugar que conocemos como la Isla, ahí está la capilla de San Elías. Ahí están de fiesta seguramente hoy por la fiesta patronal. Pero fíjense que es curioso que Elías
que es tenido como el símbolo de los profetas, al igual que Moisés es símbolo de la ley, son los que aparecen con Jesús en la transfiguración. Bueno, pues resulta que este no tiene ningún libro. Es decir, pues no hay un escrito del profeta Elías. Está narrada su vida y la de Eliseo, que es su sucesor, el que lo vio arrebatado al cielo en un carro de fuego y siguió su misión profética. Fíjese que de Eliseo es que tenemos la devoción de las reliquias, es decir, pues los cuerpos de los santos, ¿verdad? Porque fíjese usted que había una tumba donde estaban los huesos de Eliseo y alguien tiró ahí a un muerto y resulta que el muerto, al entrar en contacto con las reliquias de Eliseo, resucitó. Son datos muy curiosos e interesantes. En la literatura bíblica, en los libros de la Biblia, hay precisamente una sección que son los libros proféticos. Hay 4 profetas considerados profetas mayores. No es porque sean más o menos que los otros profetas. No es que sea más profeta el profeta mayor que el profeta menor. No, es que escribieron textos más extensos. Entonces tenemos a los 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son libros más extensos. Y hay profetas menores, algunos de ellos son cortitas sus escritos, son Baruc, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los profetas menores. Miren ustedes, por ejemplo, las profecías de Amós, el poeta de la justicia social. Es tremendo, la diatriba contra los que explotan al pobre. Mire, son cosas preciosas, los libros proféticos. Claro, en estos libros proféticos encontramos también algunas predicciones, podríamos decir. Miren ustedes el caso de Isaías, Isaías 7:14, ahí se anuncia que el Mesías nacerá de una virgen. Y San Mateo, cuando hace su relato del Evangelio, en el capítulo 1, hace ver que Jesús nació de una virgen para que se cumpliera la profecía de este profeta Isaías. Las lamentaciones de Jeremías. Bueno, Ezequiel es el que nos anuncia al Espíritu Santo. Miren, es algo precioso, ¿verdad? Derramaré sobre ti mis aguas puras, el bautismo, y con ellas tu alma limpiaré. Y dice, y pondré, te daré un espíritu nuevo y pondré mis leyes en tu mente para que las cumplas. Mire usted qué belleza, el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Eso viene del profeta Ezequiel y por supuesto el profeta Daniel, del que ya hemos comentado algo. Ahora, en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas. Hubo quienes se atribuyeron el don de Dios de poder anunciar y denunciar, pero miren, incluso algunos de ellos tuvieron cierta oposición con los profetas verdaderos. Y resulta que ya el apóstol San Pedro nos advierte acerca de los falsos profetas. Y dice así San Pedro en una de sus cartas: así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas.
pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. Fíjense ustedes que esto lo escribió el apóstol San Pedro en su segunda carta en el capítulo 2. ¿Qué diré yo la segunda carta de San Pedro? Imagínense ustedes de cuándo está. Pero yo le digo que leyéndola me da la impresión de que hubiera sido escrita hace unos días. Porque la verdad, cuántos falsos maestros y cuántos falsos profetas entre nosotros, incluso aprovechándose del mismo nombre de Jesús para anunciar o denunciar según ellos y sobre todo para anunciarnos un montón de catástrofes. Mire, en todos los tiempos han existido falsos videntes, adivinos, que son mal llamados profetas, y la curiosidad humana los ha empujado y los empuja a intentar desentrañar los misterios de Dios con el fin de engañar a la gente y de meterle miedo. Miren ustedes cosas como por ejemplo el fin del mundo. El fin del mundo. Más claro ni el agua. Resulta que cuando a Jesús le preguntaron sobre el día y la hora del fin del mundo, ¿qué fue lo que contestó? De ese día y esa hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Mis amados hermanos, esto está en el Evangelio de San Mateo. Es innegable. Solo el Padre Dios sabe cuándo será el fin del mundo. Pero ¿cuántas personas ha visto usted que basándose en un montón de lucubraciones y cuestiones y qué más, anuncian que sí, que el fin del mundo, que ya estamos en los últimos días? Y miren ustedes cómo lógicamente, como ya Jesús lo dijo, que eso no lo sabe nadie más que el Padre. Entonces todos los que intentan predecir el fin del mundo resultan fracasados. Miren ustedes, aquí les pongo unos ejemplos. William Miller, fundador de los adventistas, predijo el fin del mundo para el 21 de marzo de 1843. 1843. De esto ya va a ser casi 200 años. ¿Y qué pasó el 21 de marzo de 1843? Pues no pasó nada. Y como no pasó nada, entonces revisó sus cuentas. Miren, disculpen, me equivoqué, hice mal los cálculos. No es para el 21 de marzo de 1843, es para el otoño de 1844. ¿Y qué pasó en el otoño de 1844, mis hermanos? No pasó nada. No pasó nada. Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, tomando en cuenta las cuentas de Miller, dijo que Miller tenía razón, pero que no había hecho bien las cuentas. Entonces resulta que anunció el fin del mundo para 1874. ¿Qué pasó en 1874? Nada. Y resulta que los sucesores de este señor Taze Russell, es decir, el juez Rutherford y bueno, todos los Frederick Franz, todos ellos, lo anunciaron para 1914, para 1918, para 1925, para 1975 y para el año 2000. Hermanos, perdonen, pero este mensaje lo estoy grabando en el año 2023, por si no sabían ustedes en qué año estamos. No ha pasado nada. Y miren ustedes las predicciones de supuestos videntes
o mal llamados profetas como Miguel de Nostradamus, por ejemplo. Yo vi una película, que se la recomiendo si la pueden ver porque es viejita, que se llama El hombre que vio el futuro. Es precisamente sobre las profecías de Miguel de Nostradamus. Ahora, tiene una característica. Esta película fue filmada allá por la década de los 60 del siglo pasado. Sí. Y tiene una particularidad. Todos los acontecimientos anteriores a esa fecha, a la fecha en que fue filmada la película, están muy bien acertados. Es decir, pues Nostradamus dijo que iba a pasar no sé qué en 1914, y pasó. Y dijo que tal cosa y pasó. Y dijo que tal otra y pasó. Hasta ahí. Pero todos los acontecimientos posteriores a la fecha de la filmación de la película han fallado. Porque, claro, la película la filmaron en esa época, pero ya pasó tiempo. Y todo lo que dice después no se cumplió o no se ha cumplido. ¿Cómo se explica eso? Pues de una manera muy sencilla, mis hermanos. Si usted quiere practicar tiro, haga el disparo primero y pinte el blanco después. Y entonces siempre va a pegar centro, porque usted va a ser el centro cabal donde usted disparó. Así actúan muchos de estos falsos profetas. Mire usted, hay tantas personas que engañan a los incautos. Le voy a contar una anécdota que a mí me la contó mi papá, que en paz descanse. Para la época de la Revolución de Octubre o antes de la Revolución de Octubre, mi papá tuvo que salir exiliado a México. Lo fueron a tirar prácticamente a la frontera. Y entonces allá, en medio de la necesidad, pues, buscando cómo conseguir por lo menos para comer, se encontró con un fulano que se las llevaba de adivino, de vidente, y tenía pues hasta su especie de clínica, ¿verdad?, donde recibía a los que llegaban a consultarle, y tenía fama de muy acertado. Mi papá, persona con necesidad, alguien lo contactó para que este tipo lo contratara. Y entonces mi papá, en su ignorancia, ¿verdad?, aceptó el trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Llegar temprano a la consulta del vidente, haciéndose pasar por cliente, y meterle conversación a los verdaderos clientes, ¿verdad? Mire, ¿y usted a qué hora será que abre el señor? Mire, no sé qué, no sé cuánto. Sí, claro. Y entonces, claro, mi papá le contaba una historia de vaqueros y el otro le contaba por qué iba, para qué iba y todo lo demás. Lógico, mi papá entraba primero y le decía, el que viene atrás se llama fulano de tal, viene a consultar tal cosa y cree tal otra. Lógico. Cuando el otro pobre entraba de entradita, sin que, mire, don fulano, pase adelante. ¿Y cómo sabe mi nombre? Mire, usted está protegido por el signo de tal cosa. ¿Y cómo sabe mi fecha de nacimiento? Además, no se preocupe, usted viene a consultar sobre esto y esto y aquello. Hermanos, hay que cuidarnos de los falsos profetas. Los verdaderos profetas anuncian la verdad y denuncian el pecado. Esos son verdaderos profetas. Juan Gerardi, Monseñor Romero, y tantos otros más, son verdaderos profetas. Anuncian la verdad, denuncian el pecado. No son adivinos que vengan a decirnos el futuro. Bien, nos encontramos, si Dios quiere, en el próximo programa de nuestra serie, y ojalá que estos programas estén siendo de mucha bendición para ustedes. Hasta entonces.